Hoy día hablaremos del duelo en tiempos de COVID-19, ¿no? Si bien es cierto, la pérdida de un ser querido en estos tiempos ha sido muy difíciles porque lamentablemente no hemos podido o de repente no podremos afrontar de la misma forma en la que en alguna circunstancia o en algún momento lo pudimos haber pasado sin ninguna pandemia. Es decir, lamentablemente no le vamos a poder dar un último adiós por las condiciones en las que nosotros estamos viviendo, ¿no? ¿Puede ser algo de carácter traumático? Probablemente sí. ¿Puede ser algo patológico? Probablemente sí también, ¿no? No nos olvidemos que siempre el hecho de poder perder o perder de alguna forma a una persona muy querida, a un familiar muy querido, una madre, un padre, un abuelo, un hijo, hasta un gran amigo, pues estamos, ¿no?, ante una situación de diferentes fases, ¿no? Y estas fases son las fases de negación, la fase de ira y la fase de aceptación. Cuando hablamos de la fase de negación, estamos hablando de que no estamos preparados para esta pérdida y que de alguna manera necesitamos un tiempo para poder asimilar lo que ha sucedido. Cuando hablamos de la parte de la ira, estamos hablando de que tenemos una bronca, tenemos algo adentro que nos hace sentir culpables, ¿no? Y cuando hablamos de sentirnos culpables es porque no podemos hacer nada, tenemos mucha frustración, tenemos mucha cólera. Luego tenemos pues esa fase de negociación. ¿Por qué? Porque tenemos que decir, tengo que aprender a afrontar esta pérdida, ¿no? Y voy a tratar de recuperar esta pérdida de alguna manera, ¿no? Y finalmente tenemos pues esta fase de aceptación que poco a poco la vamos a ir aceptando, como dice su nombre, porque es parte de nuestra rutina, porque es parte de nuestro día a día y de alguna manera pues vamos a aprender, así es, a aprender a vivir y a convivir con este gran dolor, ¿no? Muchas de las cosas que nos podemos preguntar es cómo elaboro yo un proceso de duelo en tiempos de COVID, ¿no? Lamentablemente no es que tengamos un protocolo a seguir, ¿no? Porque esto duele, porque esto escapa de nuestras manos. Es una enfermedad que puede haber estado pues un mes, 15 días, 20 días, 2 meses y finalmente vino el proceso de partida. Como de repente fue algo que sucedió en el momento, que no pensaron en que se tenían que contagiar, y viene esta sensación de qué más puedo hacer, qué más es lo que de alguna forma me está tocando, me está hiriendo, y lamentablemente hay cosas que no sabemos cómo afrontarlas en estas situaciones. Actualmente ya levantaron una parte de la cuarentena, pero seguimos en una emergencia sanitaria que no nos permite hacer un velorio, que no nos permite darnos un abrazo. Entonces, esto es parte de un proceso que nosotros necesitamos expresar. Hay que expresar estos sentimientos con el resto de la familia, con el resto de los amigos. La pérdida de estas personas que son tan allegadas a nosotros no es fácil y tenemos que aprender a afrontarlas y a enfrentarlas. Nosotros necesitamos velar a esta persona, nosotros necesitamos compartir, ¿no?, aquel dolor que sentimos. Y así podemos de alguna manera, sentirnos un poco mejor. ¿Por qué? Porque estamos junto con las personas que queremos, pero de alguna forma también existen estas emociones
que es un sentimiento de contrapartida, porque no nos deja ser nosotros mismos, ¿no? Viene todos estos sentimientos que se nos revuelven en la sangre, que se nos revuelven en nuestro ser, y definitivamente decimos, ¿qué más podemos hacer? ¿No? Y no solamente es qué más podemos hacer, sino cómo lo podemos manejar. De alguna forma, expresar a las personas que estamos en casa el dolor que nos hace sentir, el abatimiento que tenemos, hacerles una carta, hacerles una misa o compartir una misa virtual, cantarle lo que a ella, a él, a esta persona que amamos y que queríamos tanto físicamente, porque el amor siempre va a perdurar de por vida, ¿no? Entonces, decírselo, expresárselo, ¿no? ¿Para qué? Para que te des tu propio tiempo, para que tengas tu propio espacio. Cuando esta pandemia ya cese, podemos ir juntos al cementerio, podemos ir juntos a una misa, podemos ir juntos a un determinado lugar que le gustaba a esta persona estar, vivir y pasar esos momentos agradables y compartirlos, ¿no? Y de alguna forma expresar, ¿no? Expresar estos sentimientos que cada día que pasan nos agobian más, ¿no? Vuelvo a repetir, no es fácil porque cada uno de nosotros tenemos que hacer diferentes tipos de rituales para poder expresar estos sentimientos, hacer los ebooks, hacer los álbumes de fotos, hacer unos collages, de repente en las redes sociales, de repente en casa, hacer un rinconcito en donde puedan recordar a esta persona tan amada, tan querida, y siempre tenerlo presente, ¿no? Entonces, no es necesario revivir un dolor, sino es expresar cómo yo quiero que él también o ella también hubiese sentido, mi forma de transmitirle mi cariño, transmitirle mi apreciación, mi respeto, y sobre todo saber que cada uno de nosotros tenemos también un momento de intimidad en el que podemos llorar a solas. Y eso es muy importante, no tengamos miedo a llorar, al contrario, es una forma de decir que estoy bien conmigo porque también quiero llorarte, porque te extraño físicamente. Sé que siempre vas a estar conmigo, pero físicamente no lo estás. Entonces, exprésalo y trata de pensar en las cosas hermosas que viviste con esta persona, las enseñanzas que te han dejado. Las personas no mueren, muere el cuerpo. Lo que queda es esa esencia, queda lo que te formó, lo que te dio, porque de alguna manera es parte de la vida. Y tal vez ahora en confinamiento podemos empezar a pensar lo positivo que es valorar a las personas que tenemos a nuestro lado y amarlas y respetarlas, ¿no? Si en algún momento tú tienes alguna dificultad, no dudes en ubicarme, ¿no? En el Facebook a @psicoterapeuta Soriano o a las telecitas que venimos acudiendo a cada una de sus llamadas al 990 16 21 17.